Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo desde aquí en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les siga bendiciendo donde quiera que se encuentre. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, del 1 al 16, y vamos a seguir hablando sobre la familia de Dios y la manera que se debe relacionar, debe tratarse entre los hermanos. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los demás jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres. Bueno, en este texto está hablando que la relación, el trato entre los hermanos, dice que al anciano debe tratarlo como padre, como si fuera su propio padre, a los hermanos ya grandes, mayores, a los más jóvenes como hermanos, como si fuera tu propia hermana, como tu propio hermano que cuidas, que proteges, que no quieres que le haga ningún daño. Entonces, así debe tratar a los más jóvenes. Dice a las ancianas también como a tu propia madre. Eso es lo que debe ser el trato entre los hermanos en la iglesia. Dice entonces la siguiente parte de que a las viudas hay que honrarla. Dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. En este texto vamos a entrar en lo que es el trato a las viudas, que es lo que los siguientes textos que trata. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Dice, las viudas que tienen hijos o nietos deben ver por ellos. Dice el versículo, pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, primero trata los que tienen hijos, nietos, estos, dice, los hijos y los nietos deben aprender a ser piadosos, deben de ver por la viuda, o sea, la que haya quedado allí, la abuelita viuda, la mamá viuda, para que así entonces dice, para que deben ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, este texto nos está diciendo, si hay una viuda que tiene hijos, tiene nietos, la responsabilidad son de los hijos, de los nietos, para cubrir su necesidad a la viuda. Luego vemos en el siguiente texto, en el versículo 9, desde el 5 y luego leemos el 9. Dice, mas la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. O sea, aquí hay una característica de una viuda que está sola, o sea, no tiene hijos, nietos cercanos, entonces una viuda sola. Entonces a él se le dice que él debe esperar en Dios y entonces debe ser diligente, debe ser persona, viuda que ora día y noche en súplicas, o sea, todo el tiempo está en oración a Dios. Cuando dice ese texto, espera en Dios, esa viuda, ¿en dónde va a esperar en Dios? ¿En dónde va a ser provisto? Bueno, eso es lo que el texto nos está diciendo. Por eso Dios ha puesto una iglesia en esta tierra, en este lugar, en este mundo, para que la iglesia pueda apoyar a esta viuda, aquella que no tiene hijos, que no tiene nietos, pero debe tener característica de la viuda, no cualquier viuda, sino que una viuda que es fiel a Dios, que está orando siempre, que siempre está buscando las cosas de Dios. Entonces dice el versículo 9, que tenga más de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido.
Esto es interesante, a eso es lo que debe concentrarse a la iglesia, de proveer a estas viudas. Es muy importante, necesario. Versículo 10 dice que tengan testimonio de buenas obras. Y aquí doy a otras características de la viuda. Dice de buenas obras, que ha criado hijos. O sea que en algún momento tuvo hijos y lo crió bien, y ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, quiere decir que ha ayudado a otras personas, a otros hermanos, sobre todo, ha socorrido, ha ayudado a los afligidos, o sea, cuando ella era joven, cuando ella pues tenía la posibilidad de hacerlo. O sea, eso se tiene que ver, por eso dice las buenas obras que viene haciendo desde hace tiempo. Ahora que ya no puede, ahora que ya es una anciana, más de 60 años y una viuda, entonces ahora es momento de que las demás personas o los demás hijos de Dios le puedan apoyar. Entonces, pero ahora dice, pero hay otras viudas que dice que pues no tienen esas características, sino que se entregan a la diversión, se entregan al placer, y entonces dice, pues aunque están vivas físicamente, pues están muertas espiritualmente. Y eso, dice este texto, eso no lo pongas en la lista. ¿Por qué? Porque dice aquí el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces, esto es muy importante para las personas que son viudas, los que no quieren comprometerse al servicio de Dios, no se quieren comprometer en oración y súplica y no tienen buen testimonio. Entonces, hay que hablar con ellos. Obviamente que una viuda ya más joven, pues a lo mejor se quiere casar, como dice este texto, y entonces tiene que hablar primero la iglesia, los hermanos. Si la viuda quiere servir al Señor y ya no piensa casarse, bueno, pues puede tomar alguna responsabilidad en la iglesia, en el servicio, como lo hacen las ancianas. Estas viudas, pues los que no tienen compromiso con Dios, pues dice este texto, se vuelven flojas, ¿no? Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. O sea, cuando adquieren un compromiso, pues yo he escuchado a algunas personas, algunas viudas que dicen, pues yo solamente estoy dedicado al Señor y entonces quiero servir al Señor. Y si es esa característica de una viuda, bueno, pues hay que apoyarle, ayudarle. Pero hay viudas que pues no se quieren comprometer y entonces es posible que pues se vuelvan a casar, y entonces dice, porque si se comprometen con Cristo y luego quieren adquirir otro compromiso, entonces dice, así incurren, pues dice, una falta y quebrantan su compromiso. Eso es lo que dice este texto, versículo 12. Y entonces dice, pues también aprenden a ser flojas, dice aquí, ociosas. Entonces, y andan en chismes, hablando en lo que no deben, metiéndose en donde no deben meterse. Entonces a estas viudas se debe hablar primero si qué es lo que quieren hacer, cuál es el compromiso que tienen con Dios. Y entonces, si se van a casar otra vez, entonces las viudas jóvenes pues deben gobernar bien su casa para que nadie hable mal de ellos, sino al contrario, puedan hablar bien de ellos. Entonces, eso quiere decir que pues la viuda puede ser una persona responsable, que dice aquí, que críen sus hijos, que gobiernen bien su casa,
y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, sino que al contrario pueden hablar bien de esa viuda que está creciendo sus hijos y que están en el servicio del Señor, que están adorando a Dios, que están sirviendo al Señor. A esas viudas hay que apoyar como iglesia, como cristianos, porque entonces, pues algunos, si no tienen compromiso, pues se apartan del Señor. Ahora finalmente encontramos aquí que el versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no se agravara la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, la responsabilidad de la iglesia, de los hermanos, es apoyar a las viudas que están comprometidas con el Señor y los que ya tienen mayor de 60 años. Pero aquellas viudas que no están comprometidos con Dios, aun cuando tenga los 60 años, pero no anda en buen camino, pues entonces no hay manera de que se pueda apoyar. Pero la responsabilidad de la iglesia es que la iglesia apoye a las viudas que realmente necesitan, aquellos que se han quedado solos o las viudas de aquellos que pues se han comprometido en servir al Señor y no andan haciendo otra cosa que sea desfavorable para su vida, y aquellas viudas que tienen hijos y que puedan puedan gobernar bien su casa, puedan servir al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer y eso es lo que debe hacer una viuda que pues lamentablemente pues ha quedado sin esposo, pero para eso está la iglesia, para que apoye a esa viuda a seguir sirviendo al Señor y pueda salir adelante. Espero que Dios les siga bendiciendo y que la iglesia pueda apoyar. Si usted es una viuda, pues conságrate al Señor, sirva al Señor. Si tiene hijos, pues edúcalo, llévalo a las cosas del Señor, que es lo mejor que usted puede hacer, y seguramente la misma iglesia también va a ver su buen testimonio y Dios lo va a mover para que la iglesia lo apoye para su ministerio, para su compromiso, para su familia. Que Dios les siga bendiciendo, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero orar por ustedes. Muchas gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Queremos agradecerte por tu palabra, porque sin duda no hay ninguna cosa que te escape, Señor. Todo está escrito. Hay respuestas para todas las necesidades. A veces, Señor, no sabemos qué hacer, pero tu palabra nos ayuda, nos enseña, y que lo único que tú esperas, Señor, de cada una de aquellas viudas que han quedado solas o con los hijos, Señor, que ellos se consagren, ayúdalo, buen Dios, que ellos sigan sirviéndote, Señor, en tu obra, en medio de esa necesidad, en medio de esa pérdida. Bendícelo, buen Dios, dale consolación a aquellos que necesitan, Padre, y provea lo que sea necesario, y mueva a tu iglesia, Señor, que pueda apoyarlos de alguna forma. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, buen Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo.